a preparar nuestro corazón con oración y les pido que oren conmigo todos juntos. Vamos a orar. Señor, Padre, que vives y reinas, Señor, gobiernas en todo el universo y la tierra es el estrado de tus pies. Te damos gracias porque un día más podemos congregarnos libremente y un día más podemos reunirnos aquellos que tú has llamado, aquellos que tú has salvado con tu preciosa sangre. Nos has reunido en este lugar para que sigamos aprendiendo tu palabra, para que sigamos dependiendo cada día más y más de ti. Porque nosotros deseamos y anhelamos, como ese ciervo que brama por las aguas, nuestra alma te anhela, Señor. Y nos reunimos para que puedas obrar nuevamente en nuestros corazones y darnos más sabiduría, porque necesitamos mucha. Te damos gracias porque has llenado este lugar nuevamente, Señor, para tu gloria, y te pedimos que tú obres, Padre Santo, en cada uno de los corazones. En aquellos que ya han recibido tu amor misericordioso, aviva ese amor, Señor. Que tengan celo de ti, que tengan más pasión de ti. Y aquellos que todavía, Señor, no han terminado de comprender lo que es la salvación, aquellos que todavía no saben si tienen o no vida eterna en Cristo Jesús, ayúdales, Padre Santo, y toca su corazón para que comprendan la palabra, para que reciban con mansedumbre ese regalo de la salvación y para que entiendan que fuimos creados no para el polvo de la tierra ni para las llamas del infierno, sino que fuimos creados para vivir en el cielo celestial con nuestro Padre Dios. Es de esa manera, Señor, que nosotros te queremos pedir y también aprovechar para pedirte, Señor, por las iglesias que están llevando a cabo seminarios bíblicos, como por ejemplo en la iglesia de Madrid, en la iglesia de Cuenca, en la iglesia de Madrid Este, en la iglesia de Valencia. En muchos lugares se está predicando en este momento el Evangelio de salvación. Ayuda a los pastores y predicadores para que con sabiduría y con denuedo expongan explícitamente, santamente, sanamente la palabra de Dios. Y también para todos los que escuchen, Señor, que tengan un corazón preparado, que tengan su pensamiento centrado en las Escrituras y que dejen por un momento las preocupaciones, aflicciones y dificultades de esta vida. Porque sabemos que la fe solo viene por el oír, y el oír de tu palabra ayuda para que ellos puedan oír esa palabra con un corazón preparado, contrito y humillado, al cual tú no desprecias, Señor. Y a nosotros también, Padre Santo, que dentro de 2 semanas haremos este seminario de la Biblia, te pedimos que toques el corazón de las personas para que vengan, que apartes las tentaciones, las dificultades, porque sabemos que llegarán ataques y distracciones para que esas personas no vengan o no presten atención. Pero ayúdanos, Señor, para que con nuestras oraciones podamos fortalecer su alma y sus corazones. Guarda, Padre Santo, nuestros pies de caminar como el que no te conoce. Guarda nuestros pies, Señor, de deslizarse, y ayúdanos a vivir una vida cristiana firme y constante, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre Santo, queremos dejar estas cosas en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, hermanos, quiero que abran sus Biblias. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16. Versículos desde el 19 al 31. San Lucas, capítulo 16, versículos 19 hasta el 31. Vamos a leer de la siguiente manera. Yo voy a leer con vosotros, voy a leer yo solo, con egoísmo, ¿vale? Versículos impares. Vosotros vais a leer los versículos pares y el 31 lo leemos todos juntos, ¿vale? Entonces, San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31, yo leo los impares y vosotros leéis los pares. Comienzo yo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas.
Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Versículo 31 juntos. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Muchas gracias. Yo quiero que a través de esta historia que Jesús nos cuenta en San Lucas capítulo 16, recuerden, y hay que conocer el contexto, está predicando, está hablando a los judíos, entre ellos fariseos, escribas, intérpretes de la ley, y él quiere hacerles entender que hay una realidad de todo hombre, es que vamos a morir, y que al cielo no van aquellos que piensan que van al cielo, porque los judíos pensaban que por el mero hecho de ser judíos, ellos ya eran herederos del reino de los cielos. Y para esos judíos, aquellas personas enfermas, como leprosos, ciegos, o como este mendigo, esas personas, al igual que estaban desahuciadas en la tierra, es decir, echadas a un lado y despreciadas, también serían despreciados, desahuciados, echados a un lado en el reino de los cielos. ¿Cómo va a haber cabida en el reino de los cielos para mendigos? ¿Cómo va a haber cabida en el reino de los cielos para ciegos, para leprosos, para paralíticos, para gente enferma? En el reino de los cielos todos tienen que estar sanos y saludables, no puede haber enfermos. Ese pensamiento hacía que los escribas, los fariseos, los intérpretes, los moralistas tuviesen un falso concepto del reino de los cielos y también un falso concepto de quién puede entrar y quién no puede entrar en el reino de los cielos. Hoy en día nosotros vivimos en unos tiempos peligrosos, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? En los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque muchos van a vivir según la vanidad de su mente, van a vivir según su propio egoísmo, van a vivir según su propia manera y según su propio pensamiento. De hecho, vemos cada día alrededor de nosotros que la gente vive a su manera, a su living la vida loca, como diría ese cantante, ¿no? Y nosotros debemos aprender de la Escritura que todo en esta vida es perecedero y nosotros también tenemos fecha de caducidad, como el yogur, que tarde o temprano este cuerpo dejará de vivir y que después de morir hay algo más después. Y que nosotros somos responsables, como hayamos preparado esta vida para la venidera, del lugar o el destino al que vayamos. Porque aquí hay muchas enseñanzas en esta historia, muchas enseñanzas. Y yo personalmente no la considero como una parábola. Hay algunos que piensan que es parábola, pero Cristo nos dijo: os voy a decir esta parábola, ¿no? También hay un detalle muy importante. En todas las parábolas que Jesús usa, no hay nombres propios, no hay nombre común. Por ejemplo, Jesús dice en alguna parábola: el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. No dice: el reino de los cielos es como Juan el sembrador, ¿no? El reino de los cielos es como un rey, o el reino de los cielos es como así, diciendo personajes, pero nunca utilizan nombres propios. Sin embargo, aquí utiliza el nombre de Lázaro, veremos más adelante qué significa, lo que hace pensar que Jesús mismo conocía a este Lázaro, a esta persona. No era Lázaro su amigo, el hermano de Marta y María. Había muchos nombres que se repetían, ¿no? Como Simón, Jonás. Hoy aquí en España hay muchos Josés, muchos Pepes, ¿no? Muchos Carlos, hay muchas Isabeles, así muchas Marías. Pues también había muchos nombres que repetían y un nombre muy común era Lázaro. Entonces el Señor Jesucristo quiere enseñarnos a través de esta historia que lo más seguro que fue un hecho real, verídico, muchas cosas importantes. Lo primero de ellos y fundamental es que tenemos un tiempo en esta vida para prepararnos para la venidera, que esta vida es temporal. Salmo 90 dice
que la vida de los hombres ¿cómo es? 70 años, en los más robustos 80, pero pronto pasan y volamos. Entonces Dios nos va a dar un tiempo, a unos más, a otros menos, para preparar la vida eterna. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo. Y también debemos aprender quiénes pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes pueden entrar a ese lugar? Los ricos, los pobres, mixtos, guapos, feos, altos, bajos. ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? Eso hay que aprenderlo. Y también, por la urgencia que hoy tenemos, cómo podemos entrar en ese reino de los cielos y cómo podemos ayudar a otros a que entren a ese reino de los cielos. Porque así termina el versículo 31. Explicaremos bien qué significa eso de a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Porque eso es una tarea de ustedes y mía. En este mundo que está cada vez más perdido, la labor del cristiano es predicar el Evangelio. No compartir con el mundo banquetes y vivir como han recitado los hermanos en Lucas capítulo 21, ¿no? Que dice, no miréis por vosotros, ¿no? O sea, cuidado con vosotros mismos, no se cargue vuestro corazón de glotonerías y de embriagueces, así, de cosas semejantes, sino que tenemos que estar preparados y provistos, porque el Señor viene pronto. Entonces, hermanos, yo con esto pretendo pues, que aprendamos estas lecciones, ¿vale? ¿Sí? Para hacer esto, vamos a hacer 3 divisiones. En primer lugar, vamos a ver a Lázaro y al rico, o al rico y a Lázaro, da igual el orden, los vamos a ver cómo vivían en la tierra. Versículos desde 19 al 21. Después vamos a ver al rico y a Lázaro, ¿dónde? En el Hades, en ese lugar de los muertos, como algunos le han puesto el nombre. Versículos 22 y 23. Y en tercer lugar vamos a ver las peticiones que hace el rico a Abraham y las contestaciones que Abraham le hace. Entonces, de esa manera, esos 3 epígrafes o esos 3 puntos, vamos a estudiar esta escritura. ¿Vale, hermanos? Entonces, espero que así sea y que de verdad esta palabra se quede en sus corazones. Yo sé que alguna vez explicamos en el seminario, cuando llegamos al cuarto día, explicamos acerca del castigo, ¿no? Del infierno, y utilizamos esta historia. Pero hoy quiero explicarla con más detalle para que no quepa duda. Y sobre todo para que ustedes atesoren la palabra y la utilicen en su predicación. Entonces, vamos a comenzar y nos metemos en harina hasta la cocina. San Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 21, lo vamos a volver a leer. Lean conmigo, por favor, Lucas 16, versículos 19 al 21. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Vamos a ir viendo primero, dice la Escritura, había un hombre rico, no aparece el nombre propio, no aparece un nombre común, no aparece su nombre de pila. Había un hombre rico. Versículo 20, había también un mendigo llamado Lázaro. Ven, ahí aparece la primera diferencia. Hay una persona que no tiene nombre y por otro lado hay una persona que sí tiene nombre. Esto no es por capricho de Dios, sino que es una realidad, que para Dios hay 2 tipos de personas. ¿Cuáles? Los que tienen nombre y los que no tienen nombre. Los que están vivos para Dios y los que están muertos para Dios. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, has tenido alguna pelea con alguien y cuando te mencionan a esa persona tú que dices, no quiero escuchar ni hablar de él. Para mí él ha muerto. Así dicen algunos, ¿no? Bueno, Dios, cuando una persona muere y no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, esa persona para Dios deja de existir. No es en vano que Dios habla de un libro de la vida o un libro de los vivientes. ¿Y qué dice la Escritura? En varios lugares, que Dios tiene los nombres de los salvos escritos en libros. Y ahí están escritos esos nombres. Pero cuando las personas mueren, ¿qué ocurre? Dios no los reconoce, no los nombra. Por eso, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, cuando el juicio del gran trono blanco, dice la Escritura, Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. No hay nombres. ¿En el cielo habrá nombre? Sí, ¿no? ¿En el cielo tendremos nombre? Sí. ¿El mismo nombre que aquí? No.
Porque también Apocalipsis, a la mensaje a las iglesias, a una de ellas el Señor Jesucristo dice, y yo te daré una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre nuevo, el cual solo sabrá esa persona y el Señor. Dios nos dará esa piedrecita blanca, y en esa piedrecita blanca que se pone ahí un nombre. ¿Saben qué representa esa piedra blanca? Esa piedra blanca la utilizaban porque antes no había invitaciones de boda. Ahora sí hay invitaciones de boda, ¿no? Te invitan a una boda y meten en un sobre, hay muy bonitas, ¿no? Así con dibujitos y tal, y te llevan la invitación, entonces ya no tienes escapatoria, ¿no? Antes, ¿qué hacían? Llevaban piedrecitas blancas con nombres escritos de las personas a las que se le daba. Entonces, la piedrecita blanca era como la invitación a esa boda. Y tú, cuando ibas a la boda, tú llevabas tu piedrecita blanca. Y yo estoy invitado. Ah, adelante, pase. Entonces, esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo es como, digamos, nuestra credencial para el reino de los cielos. Y ese nombre nuevo no será el que nos han puesto nuestros padres en esta tierra, sino será un nombre que nos haya puesto Jesucristo según su voluntad. Entonces, hermanos, ¿qué ocurrirá con los muertos? ¿O qué ocurre aquí con este hombre que dice el nombre es rico? Mire, vamos a buscar en primer lugar, dejamos el marcapáginas en Lucas 16, y quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Antiguo Testamento, Jeremías 17, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos, por favor? Jeremías capítulo 17, versículos 12 y 13. Trono de gloria excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Aquí esta escritura dice que los nombres de los que no tienen a Dios, a Jehová como su Salvador, ¿qué ocurre? Dice que serán escritos en el polvo. Sus nombres están escritos en el polvo. Yo a ustedes cuando han ido a la playa les he visto, que cogen un palo y en la arena ponen así, amor, o ponen, no sé. ¿Han escrito alguna vez en la playa, en arena? Sí. ¿Y qué pasa cuando viene la ola? ¿Se fue? ¿Se fue, no? Se fue. Bueno, eso es estar el nombre escrito en el polvo. No sirve para nada, porque tú escribes tu nombre en el polvo y sopla el viento y se fue el nombre. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no os regocijéis de que los espíritus inmundos o que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos, ¿dónde? En el reino de los cielos. Nuestros nombres no están registrados aquí en la tierra, bueno, sí, en el registro civil. Pero debemos regocijarnos que nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. ¿Y saben qué ocurre con esas personas? Que Dios las reconoce. A los suyos Dios los reconoce. En San Juan capítulo 10, versículos 2 y 3, el Señor Jesucristo dice que el Padre conoce a las ovejas y a todas ellas las llama por su nombre. ¿Y a las cabras dice la Escritura que Dios las llama por su nombre? Porque saben que hay diferencia, ¿no? Hay ovejas y cabras. Mateo capítulo 25, en el juicio de Dios, dice que apartará a los hombres unos a la derecha y a otros a la izquierda. Cuando digo hombres, hombres y mujeres. Unos serán como ovejas, benditos de mi Padre. Otros serán como cabras, malditos. Y es curioso eso, porque Dios pone nombres a las ovejas, pero a las cabras, ¿cómo les llama? Cabras. Yo no sabía, cuando mi padre tenía las ovejas, el ganado, tenía 60, 70 ovejas, todas y cada una de ellas tenía su propio nombre. Yo no lo entendía porque mi padre les ponía nombres a las ovejas. Una era carbonera, otra era zorra, le llamaba porque tenía manchas marrones. La carbonera tenía manchas negras, parecía que se había salido del carbón. Otra la llamaba bisoja o bidoja porque era tuerta. Así cada una de ellas tenía su propio nombre. Pero también tenía 6 o 8 cabras. 6 u 8 cabras siempre teníamos en otra parte. Y las cabras no les tenía puesto nombre. Nunca se lo pregunté, pero yo pienso que es que los pastores a lo mejor ponían nombres a las ovejas, porque cuando las llamas por su nombre las ovejas vienen. ¿Saben esto? Es como a los perros, cuando tú llamas por el nombre al perro, el perro viene. Ah, es que ¿reconocen los nombres? No, reconocen sonidos. Reconocen sonidos.
Por eso la palabra ahí en San Juan 10 dice que cuando las ovejas escuchan la voz del pastor, ¿qué hacen? Van. Y las ovejas no saben hablar, pero reconocen sonidos, saben diferenciar los sonidos. Cuando el pastor silba y las ovejas asocian el silbido a su pastor, ¿qué hacen? Van. Pero si tú vas y haces otro silbido, las ovejas no van. Entonces esa es la diferencia. Y todas y cada una de ellas Dios las llama por su propio nombre. Entonces, ¿eso es hermoso o no es hermoso? Claro. Esta historia, que volvemos aquí a Lucas 16, esta historia nos hace claro entender que para Dios solo hay dos tipos de personas: los que Dios conoce y los que Dios no conoce. Aquellos que son benditos de entrar y aquellos que son apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Conoces a Dios? Sí, puedes conocer a Dios como conoces al rey, como conoces al presidente del gobierno o como puedes conocer al alcalde de Tarancón. Pero ¿te conoce Dios a ti? Eso es lo importante. No es lo mismo que yo conozca al rey que el rey me conozca a mí. Si al rey le hablan de Julián Caballero, no tiene ni idea de quién es. Yo sí sé quién es el rey, pero él no sabe quién soy yo. Entonces hay que entender, yo tengo que saber quién es Dios, claro que sí, es mi Padre. Tengo que saber lo que Él hizo por mí. Él vino a este mundo, tomó forma de hombre, murió en la cruz por mí, por mi nombre, por mi persona, individualmente, personalmente. Y Dios de esa manera, cuando yo acepto eso, Él me conoce, Él me reconoce. Porque si no, yo no tendré un hombre delante de Él. Seré como este rico. Había un hombre rico. Era un hombre rico en la tierra. Pero después, ¿qué será? Un desdichado. Muchas personas viven para hacerse ricos en esta tierra. Pero como dice también esa parábola, ¿no?, en San Lucas capítulo 12, que había un hombre que se le habían quedado pequeños los graneros, ¿no? Y que dijo, esto haré, porque tengo mucho grano. Derribaré los graneros y los haré más grandes. Y ahí meteré todos los frutos. Y entonces, ¿qué diré? Alma, regocíjate, alégrate, disfrútate. Porque muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Pero Dios le dice, necio, tonto, cabeza hueca, esta noche mismo vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esto es un llamado a la urgencia que vivimos, que tenemos que preparar nuestras vidas para que el Señor nos llame por nuestros propios nombres y no seamos un recuerdo. Había pasado un hombre rico. ¿Cuántos de nosotros podían decir, había uno que estaba afanado, turbado con muchas cosas, siempre preocupado por su negocio, siempre preocupado por su dinero, siempre preocupado por su cuenta bancaria, siempre preocupado por sus cosas? Pero no se preocupó por el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas esas cosas nos sean añadidas. ¿Qué ocurría con este rico? Miren lo que dice, hermanos, que vestía de púrpura y de lino fino. Yo no sé, vosotros ahora todos venís de colorines, ¿no? Ahí vienen algunos de rojo, marrón, caqui, así, ¿no? Ahora es fácil comprar tela teñida, pero hace 2000 años el vestir de púrpura, un color púrpura rojizo fuerte, eso era costosísimo, de tal manera que solo vestían de púrpura, ¿quiénes? Las personas importantes, los reyes, los sacerdotes, las personas adineradas. Porque el púrpura se sacaba de un molusco que había que tratar ese molusco en diferentes momentos y de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que diese color a las telas, ese color púrpura. Entonces era algo muy costoso. Y dice que también se vestía de lino fino. ¿Saben dónde estaba el lino fino? Eso se representa a la ropa interior. Su ropa interior era de lino fino. Y luego se vestía de púrpura. Algo muy costoso. Y no solo eso, sino que dice que también hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día su vida era un banquete. Y no era un banquete común y corriente, sino que hacía un banquete con esplendidez. Esto nos habla de una manera de vivir. Una manera de vivir que se centra simplemente en el estómago y en el gaznate, en la garganta, ¿no? Comer y beber. Como decía Pablo, ¿no? Si aprendíamos la semana pasada hablando de la resurrección. Si no hay resurrección, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así está a nuestro alrededor hoy en día, ¿no? Estos días tan especiales aquí. ¿Cómo está la gente? Comiendo y bebiendo. Te vas a la plaza, ahora mismo están ahí comiendo y bebiendo.
Esta noche te vas a la verbena y están ahí comiendo y bebiendo. Te vas luego al otro lado donde bailan y están allí comiendo y bebiendo. Porque para ellos es el todo. Ellos no se preocupan. Ellos no creen que haya una vida después de los muertos. Después de la muerte nada hay. Pero se equivocan porque sí hay algo después de la muerte. Ahora vamos al otro punto. Dice que también había un mendigo, versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Qué diferencia más importante? Cristo lo llama Lázaro. La palabra Lázaro viene del latín, Lazarus. Lazarus. O Lazarillo. ¿Han escuchado hablar de estos perros? Que van, los ciegos, las personas ciegas llevan un perro delante, ¿no? Normalmente es un perro de raza labrador. Y lo llevan y el perro les guía. Y les llaman perros lazarillos. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra Lázaro? Viene del hebreo Eleazar, que significa Jehová es mi ayuda. Todos esos perros son ayuda, ¿no? Ayuda para el invidente, que la persona que no ve. Se les llama perros lazarillos porque son ayuda. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo con este nombre es, en primer lugar, una persona real, una persona llamada Lázaro. Y como el nombre simboliza mucho la personalidad de la persona, yo insisto mucho en esto, los nombres tienen que ver mucho con nuestras características, con nuestra personalidad. El Señor Jesucristo cuando cambiaba nombres, ¿por qué lo hacía? ¿Por capricho? ¿Por qué a Simón le cambió por Cefas o Pedro? ¿Por qué? Es que tienes cara de Pedro, ¿no? Así, ¿no? Por su carácter, ¿no? Simón era un hombre común, pero Cristo le cambió el nombre, como Pedro era así como un poco terco, duro como una piedra, el Señor le cambió el nombre por Cefas, o Pedro. El Señor cambia los nombres a Juan y a Jacobo, ¿cómo les llamaban? Boanerges, hijos del trueno. Hijos del trueno, ¿por qué? Si a ti viene alguien y te dice, a mí me llaman la hija del trueno, ¿por qué será? ¿Tiene flatulencias? Tiene un carácter, igual que un trueno. Así, ¿no? Pues Juan y Jacobo seguro que eran así. Si no, recordaos algunos pasajes que hablan de ellos, como por ejemplo cuando no les recibieron en una aldea y que dijeron ellos, maestro, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo y los queme? Y el Señor le dice, pero vosotros ¿de qué espíritu sois? Boanerges, hijos del trueno, menudo carácter, ¿no? El Señor Jesucristo cambia sus nombres dependiendo del carácter. Y aquí Jesucristo utiliza este nombre Lázaro para representar el corazón de este hombre. Guárdate eso. Lázaro, que significa Dios o Jehová es mi ayuda, era lo que tenía este hombre, no solo por fuera, todos le llamaban Lázaro, pero él era un Lázaro en el corazón. Él sabía, nadie me ayuda. Porque ni este rico, que come todos los días con esplendidez, que yo estoy a la puerta de su casa, que es que me ve, que estoy todos los días allí sentado. Encima ve que los perros vienen, los perros hace 2000 años no eran como los perros de ahora. Los perros de ahora les ponemos microchip, les ponemos nombre de persona, los vacunamos, incluso algunos los visten y otros se atreven a casarse con ellos. Los perros hace 2000 años eran animales inmundos. Eran animales mundanos que comían basura en los vertederos. Nadie tenía un perro de mascota. Por eso los judíos, para hablar de los gentiles, les llamaban perros. Es como algo despectivo, ¿no? ¿A ti te gusta si te llaman perro? O una mujer cuando dicen, perra. Ay, gracias, así. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer que quería que la sanase. No está bien echar el pan a los perros. ¿Y qué dijo esa mujer? Sí, yo sé que no está bien echar el pan a los perrillos. Sí, así dijo, ¿no? Pero aún se les da algo, ¿no? Aunque sean las migajas. Lo que estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo es que este Lázaro nunca recibió ayuda de un ricachón, un hombre que estaba literalmente podrido de dinero, que todos los días hacía banquete con esplendidez. Piensa eso. Todos los días, un banquete en su casa, todos los días, uno tras otro, porque él quería hacer alarde de lo que tenía. ¿Y qué mejor manera de hacer alarde de lo que uno tiene que invitar a tu casa a todas las personas que conoces y día tras día haciendo banquetes? Y todos los días vestido de lino fino y de púrpura.
Pero es que ese hombre cada vez que salía por la puerta de su casa se tropezaba con el pobre Lázaro y nunca le dijo, toma un cacho de pan. Porque aquí dice que él ansiaba saciarse. No dice que comiera, dice que ansiaba, versículo 21, saciarse de las migajas que caían a la mesa del rico. Él ansiaba comerse las migas, porque antes tampoco había ni cubiertos ni servilletas, no había de nada antes. Antes se comía con las manos, bueno, ahora en el Oriente todavía se sigue comiendo con manos, ¿no? El arroz se lo come con las manos. ¿Y para qué se usaban las migas del pan? Para limpiarse la grasa de las manos. De tal manera que cogían la miga del pan, se limpiaban la grasa de los dedos, de las manos, y esas migajas llenas de grasa la tiraban. ¿Y quién se la comía? Los perros. ¿Y Lázaro comía eso? No, él ansiaba comerse lo que se estaban comiendo los perros. ¿Entienden la situación de este hombre? Normal que la situación fuese, me da igual, Jehová es mi ayuda. Este ricachón no me da ni un cacho de pan, ni siquiera una miga que le tira a los perros inmundos. Y él seguía, ansiaba, aunque fuese un bocado de esa miga. Y lo peor de todo es que encima venían los perros y le lamían las llagas. Su enfermedad era trágica. Él no podía moverse, él estaba allí siempre postrado a los pies de la casa de ese rico. Y él ni siquiera podía ahuyentar a los perros para que dejasen de lamerle. Porque uno puede ahuyentar a las moscas para que no lo molesten, pero este mendigo no podía ahuyentar a perros. Le lamían las llagas. Recuerden, esos perros que venían de comer basura, esos perros que venían de comerse tal vez animales muertos o incluso comerse cadáveres, esos perros luego venían y le lamían las llagas a ese hombre. ¿Qué puede causar? Ustedes no saben que muchas personas han enfermado, incluso algunos han muerto, cuando se han dejado lamer la boca por sus propios perros. Esos perros que comen pienso, que comen cosas ricas, las latillas, y luego han ido a lamer a sus amos, les han lamido y han desarrollado enfermedades. Incluso gente ha muerto por eso, por bacterias que sus perros les han transmitido con la lengua. Entonces no le den besitos a sus perros, denle besitos a sus hijos. En definitiva, hermanos, la situación de este Lázaro era trágica. Trágica, terrible. ¿Y cuál era su esperanza? Dios. Dios es su esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Porque el cristiano puede ser de esas dos maneras. También podemos nosotros hacer banquete con esplendidez todos los días de nuestra vida. Sí, tenemos recursos. ¿Saben que ustedes comen mejor que un rey? Bueno, no que un rey de ahora, pero sí. ¿Saben que nosotros comemos mejor que los reyes de hace 2000 años? Yo a veces pienso, cuando me estoy tomando un café en casa, me estoy tomando un café así rico, colombiano, y acompañado de bollería casera, ¿no? Y yo pienso, Salomón no probó nunca el café. ¿Café está rico o está mal? Café está muy rico, ¿no? Salomón jamás probó el café. Entonces yo vivo mejor que Salomón. ¿Cuántos productos no vinieron de América, no? Cuando fueron los españoles y los ingleses, trajeron muchos productos, como el maíz, ¿no? El cacao. Uno cuando se toma un batido de chocolate, cuando se come algo de chocolate, jamás lo comió David, jamás lo comió Salomón, jamás lo comió ningún rey, ni Nabucodonosor. Nosotros comemos muy bien, nos deleitamos mucho. Pero cuidado, no hagamos del todo de nuestra vida eso. Porque corremos el peligro de ser como ese rico. Él fue indiferente al dolor ajeno, él fue indiferente, fue insensible a Lázaro. Nosotros también podemos ser insensibles. Porque está claro que todos nosotros nos reunimos aquí en el nombre de Cristo, ¿no? Todos venimos aquí a proclamar y a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Pero se nos puede olvidar que ahí fuera, a la vuelta de la esquina, hay grandes multitudes que están en peor situación que Lázaro. Porque este Lázaro tenía, gracias hermana, tenía su esperanza en Jehová. Pero las personas del mundo, ¿dónde tienen su esperanza? En sus riquezas. Y sabemos que son ningunas. Sabemos que son perecederas. Sabemos que las riquezas salen alas y vuelan. Entonces no pongamos el corazón en las riquezas y pongamos el corazón en las almas, que son lo más precioso y por lo que Cristo vino a este mundo. Vale, hermanos.
Entonces, ya hemos planteado esta situación, ¿no? Primer punto, Lázaro y el hombre rico en la tierra. ¿Cómo vivía uno? Espléndidamente. ¿Cómo vivía otro? Trágicamente, la peor situación. Pero, llegamos al punto 2. Lázaro y el rico en el Hades. Lucas 16, ¿lo tenemos? Sí. Versículo 22, vamos a leer 22 y 23. Lucas 16, versículo 22 y 23. Vamos a leer juntos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a parar ahí. Aquí hay varias cosas que hay que puntualizar. Murió el mendigo y murió el rico. ¿Eso qué significa? Que tú vas a morir. Que la muerte es incondicional. Que todos vamos a morir. Que la muerte es algo lógico. Que la muerte es... ¿Qué es? Una seguridad. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran. ¿Cuántas veces morimos? Una sola vez. Hebreos 9:27. Pero dice, y después, un juicio. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Ahí vemos otro detalle. ¿Qué ocurrió cuando murió el rico? Fue sepultado. El rico tenía su sepulcro. Lo vemos algunas veces en algún vídeo que pongo, ¿no? Muere el rico y ¿qué van? Sus hermanos están ahí con su misma ropa, con su ropa de púrpura y de lino fino, es envuelto en un sudario, es ungido con perfumes, con aloes. Eso hacían en la antigüedad, ¿no? Perfumarlos a los muertos para intentar preservar un poco y no se pudran tan rápidamente. Es lo que iban a hacer con el Señor Jesucristo al tercer día de su muerte. Dice que María Magdalena, ella llevaba, ¿qué llevaba? Su bote de perfume, de aloes, su bote preparado para ungir al Señor. Para que ese lugar no oliese a muerto. Pero ¿y el mendigo? ¿Dónde fue sepultado? Porque aquí no dice que fuera sepultado, ¿no? Dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fue llevado, su alma fue llevada al seno de Abraham. Pero ¿y el cuerpo del mendigo? Los mendigos no se les enterraba. ¿Saben qué hacían con los mendigos? Los mendigos los sacaban a las afueras de Jerusalén, en el valle de Megido, donde era el vertedero en la época de Cristo, era el vertedero municipal. Y allí se tiraban. De vez en cuando se prendía fuego a toda esa basura y cuerpos de mendigos, cuerpos de enfermos, cuerpos de personas que no tenían nada. O bien se los comían los perros, o bien eran quemados. Por eso el Señor Jesucristo dijo allí, hablando del valle de Megido, o sea, el valle de los hijos de Hinón, no el valle de Megido, me he confundido, es el valle de los hijos de Hinón, lo que Cristo llamó el Gehenna. Dice, en aquel lugar, ¿qué es? Dice, el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y allí es el lloro y el crujir de dientes. Jesucristo representando el infierno, pero hablando de ese vertedero, donde un vertedero jamás deja de arder. Aquí en Tarancón antes había un vertedero hace muchos años, ahora ya no. Ahora está sustituido por un punto limpio. Pero antes ese vertedero siempre salía humo. ¿Por qué? Porque la gente llevaba allí los animales muertos. Yo me acuerdo de llevar a mi padre ovejas que morían y las llevábamos allí y allí las tirábamos y allí se prendían fuego para que no hubiese enfermedades. El mendigo no fue enterrado, no tuvo sepultura, no hubo quien le llorase, no hubo endechadores, como dice la Escritura. Los ricos sí tenían endechadores, ¿no? Esas personas que lloran por él, ¡ay, ay, ay! Pero lloran por dinero. Esos son los que endechan, ¿no? Este mendigo no tuvo a nadie. Sin embargo, sí tuvo unos acompañantes, los ángeles al seno de Abraham. Pero ¿quién llevó al rico? Dice, murió también el rico. ¿Y fue?
sepultado. Aquí no aparecen ángeles, ¿no? Con Lázaro lo acompañaron los ángeles, pero ¿y al mendigo quién lo acompañó? Nadie. ¿Quién lo acompañaba todos los días al rico? Sus amigos, ¿no? ¿No estaba el rico rodeado de gente todos los días? ¿Hacía banquete con esplendidez? ¡Ja, ja, 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 ja! Me imagino ahí contando chistes, como las comidas así, ¿no? Hablando sandeces, groserías, un montón de gente. Pero cuando murió, ¿cómo estaba? Solo. El que estaba solo, no lo socorrían ni para espantarle los perros, para que no le lamiesen las llagas, dice que él fue acompañado o llevado por los ángeles. Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente la situación. Sin nombre y solo. Así acabó el rico. El que tenía un gran nombre, un hombre poderoso y rodeado de gente importante, comiendo con esplendidez todos los días, ¿cómo acabó? Llevado solo. Pero también lo que hay que notar es que el versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, es decir, en sufrimiento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Hay algunas personas que no entienden bien esto. Hades. O sea que en el Hades estaba también Abraham. Vamos a poner en orden las cosas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Hay personas que dicen que cuando nosotros morimos, nuestra alma duerme, ¿no? Nosotros morimos, el cuerpo muere, y el alma, ¿qué hace? Duerme. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección de los muertos. Hasta que Dios llega y te dice: venga, a despertar, vamos, arriba todo el mundo. Así piensan, ¿no? Y eso lo sacan a lo mejor de algunas escrituras, ¿no? Por ejemplo, Eclesiastés. Vamos a buscar Eclesiastés 9:5. Eclesiastés 9:5. Salmos, Proverbios, Eclesiastés 9:5. ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Eclesiastés 9:5. Vamos a leer. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ah, mira, los muertos nada saben. Hay personas que dicen: no, los muertos se mueren y ya, ahí se acabó. Los muertos ni van a preguntar, ni te van a decir, los muertos ya no, de ellos no hay memoria, ellos no tienen memoria. Pero eso no es así. Por ejemplo, Job capítulo 26, versículo 19, que dice Job, dice: después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Después de deshecha esta mi piel, cuando ya esté putrefacto, cuando esté corrompido, dice: en mi carne he de ver a Dios. Significa que cuando yo esté muerto, aún así en esa aparente muerte física, porque el cuerpo está muerto, desde luego, pero mi alma sigue viva. Y es curioso que Job dice: mi carne, es decir, en mi realidad, en mi persona, veré a Dios. ¿Qué dice del rico? Miren, algunos que piensan esto y los llevas a esta historia, te pueden decir: no, es que eso es una parábola. Es que lo que Cristo estaba enseñando es una parábola. Bueno, vale, es una parábola. Te lo acepto, te lo compro, que sea una parábola. Pero ¿sabes qué? Cristo jamás utilizó una mentira utilizando una parábola. ¿Entienden? Cristo no dice: el sembrador salió a pescar. ¿Puede salir el pescador a sembrar o el sembrador a pescar? No, el sembrador sale a sembrar. El Señor Jesucristo no va a utilizar para hacer una enseñanza, utilizar una mentira. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios y no miente. Entonces, en esa historia lo que Cristo está enseñando es la realidad, lo que hay verdaderamente cuando uno muere. ¿Y qué es lo que hay? Un lugar. Hay un lugar. Cuando uno moría, digo moría en el pasado porque ha cambiado ahora, vamos a explicar también esto. ¿Dónde eran llevados? Al Hades. Ese es el griego, término griego para el lugar de los muertos, Hades. En el hebreo se utiliza otro nombre. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para hablar de este lugar, utiliza la palabra Seol. El Seol.
¿Y qué lugar era ese? Es un lugar para los muertos. Pero allí los muertos no están muertos. Allí los muertos están vivos. ¿Y por qué sabemos esto? Porque Cristo dice que allí en el Hades el rico alzó sus ojos, es decir, ¿en el Hades hay ojos o no hay ojos? Aquí dice que hay ojos. Estando en tormento, ¿hay dolor o no hay dolor? Vio de lejos, encima tiene buena vista, se tiene buena vista, no hay vista torpe, ¿no? Allí no hace falta llevar gafas de cerca ni de lejos. Y luego dice, Padre Abraham, versículo 24, ten misericordia, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, hay dedos, y me la ponga en la lengua, hay lengua, porque estoy atormentado en esta llama, hay fuego. Entonces te das cuenta, hay ojos porque ves de cerca, ves de lejos, estás en tormento, hay sufrimiento, hay lengua, sientes tu lengua, sientes la llama, y también sientes remordimientos y tienes sufrimientos de alma. No solo físicamente, que te quema la lengua o que te arde todo el cuerpo, sino también envíalo, resucítale y envíalo a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Hay memoria. Y algunas veces recordamos, cuando Jesucristo dijo que allí, allí el gusano no muere y el fuego no se apaga, el gusano se refiere a tu memoria que te corroe, a tu conciencia que te corroe. ¿Tú te imaginas una persona que haya venido a esta iglesia? Digo esta iglesia porque aquí predicamos verdaderamente la palabra de Dios. Aquí no predicamos por ganancia. Miren, aquí si tú vienes y ya no vuelves, no sé si está del todo bien o del todo mal, pero no vamos a ser esos cansinos o como ese pretendiente pesado que te llama, que te llama, que te llama, que te llama, que te llama. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que necesitan el llamado. Hay muchas personas que necesitan la palabra. Y el Señor Jesucristo dice que sí, que vayamos detrás de ellos y a predicarles. Pero que si después de insistirles no quieren aceptar la palabra, que no echemos las perlas a los cerdos. ¿O no? Que no hay que darle lo valioso a los cerdos. Los cerdos que hacen desprecian las perlas, se comen lo malo, lo podrido. Hay personas que nosotros les predicamos, ¿y qué hacen? Yo en mi trabajo, yo les predico, siempre intento, pero hay algunas personas puntuales que me dicen, a mí ya no me hables más de esto. A mí ya no, que ya sé lo que hay allí, que no quiero, que yo estoy bien como estoy, que no voy a cambiar mi creencia, que no me insistas, Julián. ¿Y yo qué voy a ir por el pasillo? Oye, mira, que no, oye, mira, que cree, que... ¿Voy a ir así? Cuando hay otros muchos que sí me lo pueden recibir. Pero piensa en esas personas que han venido, han escuchado, han visto seminarios, han entendido la obra de Jesucristo en la cruz, pero que no les interesó. Dijeron como esos hombres a Pablo en Atenas, ya te escucharemos otro día. Esas personas cuando mueran y se encuentran en ese lugar, ¿qué ocurrirá? Su memoria. ¿Y por qué no escuché yo? ¿Y por qué no estuve más atento? ¡Qué tonto! ¿Pero por qué no hice más caso? Ahora no estaría en este lugar. ¿Y saben qué es lo peor? Que de allí no puedes salir. Allí no hay salida, no hay escapatoria. Allí es eterno, es un lugar para siempre. Es cadena perpetua. Estos días había una condena a ese español, ¿no? En Filipinas. Asesinó a un colombiano y lo troceó y lo congeló y fue descubierto. Y le han echado cadena perpetua en una cárcel en Filipinas o por ahí, no, en Tailandia, peor, Tailandia, eso, por ahí, en Tailandia. Dicen que son de las peores cárceles que hay. Cadena perpetua. ¿Qué pensará? Toda mi vida aquí. Y encima joven, 30 años, por ahí. Toda mi vida aquí. Porque no es lo mismo que te digan, toda tu vida tienes que pasarla en la playa de Benidorm, a que te digan, tienes que pasar toda tu vida en el desierto del Sahara. No es lo mismo que te digan toda la eternidad en el reino de los cielos que toda la eternidad en tinieblas perpetuas.
Por eso, hermanos, es muy importante esto. Después de la muerte hay algo más. No vivamos como los demás que ignoran. Como si este mundo fuese o fuera todo lo que hay. Poniendo toda nuestra energía, poniendo todo nuestro corazón, poniendo todo nuestro afán en esta tierra. Porque esta tierra pasará y sus deseos pasarán. No seamos como el rico. No hace falta ser multimillonario para tener todo tu corazón en esta tierra, ¿no? Todo, porque mucha gente en este lugar, en este pueblo, en esta ciudad, como lo quieras llamar, no son multimillonarios, pero quieren vivir como ricos. Tienen envidia de los ricos. Cuando ven las casas de los famosos, ¿no?, de este pueblo, cuando ven esas casas grandes que se hacen, ¿no?, y uno las ve y la verdad que dicen, madre mía, vaya casoplón, ¿no? Vaya. Pero después, cuando uno reacciona, deja de tener envidia. ¿Saben por qué? Porque sabe que eso son piedras. Y que si en el templo de Dios no quedó piedra sobre piedra, ahí tampoco quedará piedra sobre piedra. Es cuestión de tiempo. Pero mi alma es eterna y estará con el Señor para siempre. Hermanos, recordemos dónde está nuestra esperanza. Y recuerden, ustedes, todos, yo, tenemos muchos familiares que van camino de este lugar de tormento. Aquí dice el Hades. El Hades, o el Seol del griego del Antiguo Testamento, es el lugar reservado para los muertos. Pero ¿por qué estaban los dos en el Hades? Porque dice que fueron llevados al Hades, ¿no? Y uno estaba lejos del otro. ¿Cómo es eso posible? El Hades estaba Abraham y Lázaro en su seno. Y por otro lado estaba ¿quién? El rico. Porque eso era así. Cuando uno moría antes, en el Antiguo Testamento, ¿dónde iba su alma? Su cuerpo se queda aquí en la tierra. ¿Y su alma dónde va? Al Hades, al lugar de los muertos. Pero el Hades estaba dividido en dos lugares. Uno, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? El paraíso. ¿Qué le dijo Jesucristo al que crucificaron a su lado? ¿Recuerdan? Lucas 23, cuando dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? En verdad, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso le dijo Cristo. ¿Y Cristo dónde estuvo? Los 3 días después de su muerte. Mateo capítulo 12 le dice a los judíos, señal demandáis, pero una señal se os dará. ¿Cuál? La señal de Jonás. Igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Entonces Jesús también mintió, ¿o no mintió? No mintió. Al crucificado al lado de él, en verdad te digo, hoy, este día, hoy, antes de que se ponga el sol, hoy. Porque recuerda, para el judío, cuando se hacía de noche, comenzaba un nuevo día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El seno de Abraham, ese es el paraíso. Cuando dice seno de Abraham, ¿a qué se refiere? Es un lugar de tranquilidad, es un lugar de reposo, es un lugar de protección. ¿Qué es el seno? Ese recostado encima. ¿Cómo estaba Juan en la última cena, en el aposento alto? ¿En qué lugar estaba Juan, el discípulo amado? Dice que estaba recostado en el seno de Cristo. Eso significa cercanía, eso significa protección. ¿Cómo están los hijos con los padres? Algunas veces aquí vemos niños pequeños que están con los padres o con familiares. ¿Y dónde están? En su seno. ¿Por qué? Porque los niños vienen aquí y ven gente rara que no han visto en su vida. ¿Y dónde quieren estar? En el seno de sus padres. Porque se encuentran seguros, se encuentran protegidos, se encuentran cuidados. En el paraíso es esa situación. Y el paraíso es como también un banquete. Por eso dice que está en el seno de Abraham. En el seno de Abraham. Juan estaba en el seno de Cristo, en ese banquete que fue la última cena. Ese lugar donde fue también ese hombre crucificado al lado de Cristo, en el paraíso. Pero había otro lugar separado. ¿Y ese lugar cómo se llama? Lugar de tormento. ¿Entienden? En el Hades es un mismo lugar, globalmente. Hades,
lugar para los muertos, pero ese lugar para los muertos está dividido. Por un lado, seno de Abraham, donde hay paz, donde hay tranquilidad, seguridad, no hay enfermedad, hay protección. Y en el otro lugar, ¿qué hay? Llama, fuego, tormento, tinieblas, sufrimiento. ¿Está claro o no está claro? Ustedes en sus países o sus ciudades natales, ¿no hay estos lugares? ¿No? En el norte, los ricos, las casas grandes, los centros comerciales. En el sur, el suburbio. Peligroso. ¿No es así? Normalmente es así. El norte, la zona norte, gente pudiente, ahí no hay problema, hay policía por todas partes, todo seguridad. En el sur, lo peorcito de lo peor. Es la misma ciudad, ¿no? El Hades es un mismo lugar, pero está reservado un lugar preparado para los que morían en la fe del Señor, en la fe de Dios, en Abraham, Jacob. ¿Quiénes estaban allí? Ellos, ¿no? Noé, ¿dónde estaba? Allí. ¿Quién más estaba allí? David, allí estaba. ¿Salomón? Hay dudas. Y una pregunta. ¿Y Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor de Babilonia, el que destruyó el templo de Jerusalén, ¿dónde estaba él? ¿En el lugar de tormentos o en el paraíso? No sabemos, pero él al principio destruyó el templo de Jerusalén, pero luego él reconoció que no había otro Dios. Cuando vio, ¿no? Cuando reconoció a Daniel, cuando vio fue iluminado por la palabra de Daniel, y cuando trabajó Dios en él, dejándolo 7 años como un loco, ¿no? Que comía hierba del suelo, y luego volvió en sí, que dijo, wow, ya no soy, yo no mando, es Dios el que manda, el Dios de las alturas. Bueno, sacando eso fuera, lo que está claro es que había 2 lugares. ¿Y dónde estuvo Cristo cuando murió? ¿Cristo dónde fue? A ese lugar, al paraíso, a ese lugar. Miren, por ejemplo, Primera de Pedro, vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, 19. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19, vamos a leer juntos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, en los que otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Está hablando de unos espíritus que estaban encarcelados desde la época de Noé. ¿Dónde estaba Cristo? Dice, Él padeció por nuestros pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, llevarnos al cielo, siendo muerto en la carne, Él murió, tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte, vivificado en espíritu, en el cual, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cristo durante 3 días, 3 noches que pasó en el Hades, ¿qué hizo? Él no estaba dormido. Algunos, no, cuando uno muere duerme. No duerme. Cristo no estaba dormido, que estaba predicando a los espíritus encarcelados. ¿Y qué podía predicar Cristo? Si después de la muerte ya no hay alternativa, o sea, ya no hay salida, ya no hay oportunidad, ¿por qué predica? ¿Tú puedes predicarle a un muerto? Venga, arrepiéntete, ¿así? Tú ya no puedes hacer nada por los muertos. Eso de orar por los muertos, voy a orar por el alma de mi padre, no, ya no puedes orar por ellos. Pablo mismo, ahí en 1 Corintios 15, dice, ¿qué pasará si algunos se bautizan por los muertos? ¿Qué significa eso de bautizarse por los muertos?
Pues lo mismo que orar por los muertos. Intentar interceder por los que ya no están aquí. Eso ya no se puede. Yo sé que antes yo cuando era católico, cuando me enseñaban que tú podías rezar por los familiares muertos y si estaban en el purgatorio, como que tú les ayudabas un poquito a salir de ahí, que tú les acelerabas el proceso. Cuanto más ores, ¿tú qué haces? Y yo me acordaba de mi pobre abuelita, digo, ella estará en el purgatorio, porque no era una santa. Entonces yo voy a orar mucho para que mi abuelita, que la quiero tanto, salga de ese purgatorio rápidamente. No sea que luego vaya allí y me diga, nieto, no has orado por mí, no has rezado por mí ni una vez. Así. No puedes hacer nada por ellos. Entonces, ¿por qué Cristo bajó, descendió al Hades? Él tenía que predicar, ¿para qué? Su victoria. Él tenía que proclamar su victoria. ¿Saben por qué? Porque en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda la rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. ¿Y cómo se pueden doblar las rodillas de los que están debajo de la tierra si no saben lo que pasa arriba en la tierra? Porque Cristo descendió. Cristo descendió a lo profundo de la tierra. Durante 3 días Él predicó a los espíritus encarcelados. Allí, tanto unos, los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, como los otros, vieron a Cristo. Y toda la rodilla se dobló. Pero ocurrió una cosa. ¿Qué hizo Cristo con ese paraíso? Porque ¿qué ocurre? Recuerden esto, Antiguo Testamento. ¿Qué ocurre ahora cuando una persona muere? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un cristiano muere hoy? ¿Dónde es llevado? ¿Al Hades? ¿Al seno de Abraham? No. Ese lugar ya no está ahí. ¿Saben por qué? Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, hablando de Cristo, y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hablando de Cristo. Otras versiones son mucho más claras, como la Nueva Versión Internacional, dice, y se llevó a los que estaban cautivos, y se llevó a los que estaban cautivos, y liberó a los que estaban cautivos, y dio dones a los hombres, hablando de los dones espirituales. ¿Qué hizo Cristo cuando resucitó? Cuando Cristo resucitó, todos los que estaban allí en aquel lugar, esperando la promesa, esperando la esperanza, Lázaro, Abraham, Jacob, Noé, Adán, fueron llevados al cielo. ¿Dónde está el paraíso ahora? Al cielo. Pablo lo dice, ¿no? En 2 de Corintios, cuando está hablando de él mismo. Yo conozco a un hombre del cual no me voy a gloriar, él está hablando en tercera persona, que el tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fue llevado al tercer cielo. Y luego habla del tercer cielo como el paraíso. Dice, donde oyó cosas que a ningún hombre le es dado oír. Y Pablo vuelve a repetir, en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé. Fíjense si fue real esa vivencia que Pablo no sabía si estaba consciente o inconsciente. Pero lo que sí sabe es que fue llevado al tercer cielo. Y en el tercer cielo que estaba allí, el paraíso de Dios. Porque Cristo llevó a toda esa paz, esa tranquilidad, el seno de Abraham, esa ¿cómo podemos decir para entenderlo bien? Esa condición del hombre. El paraíso lo llevó al cielo. ¿Dónde es el paraíso? Tú piensa en esto. Tu casa puede ser un paraíso. Y tu casa puede ser un infierno. ¿Sí o no? Es el mismo lugar, pero de ti depende la condición en la que tú estés. ¿Sí? Si tú tienes una esposa que te ama y que te cuida y que te respeta y tú la amas y tienes unos hijos obedientes y tú tienes un matrimonio basado en la esperanza de Cristo y tú tienes una familia que tiene su salvación segura, ese lugar es el paraíso. Esa casa es el paraíso, porque habrá armonía. Pero si vas a otra casa y en ese lugar hay alcohol, hay drogas, hay maltrato, hay fornicación, adulterio, ¿esa casa qué será? Un infierno. Hay casas así, hay casas que es armonía pura. Hay otras casas que es griterío, pleito, contienda, división.
Son casas infierno, ¿no? Algunas personas se suicidan, ¿por qué? Porque su vida es un infierno y piensan que muertos estarán mejor. El Señor Jesucristo sabe que el paraíso es una situación. El paraíso estaba en el Hades y luego el paraíso fue llevado al reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué es el paraíso? No es un lugar en sí, sino es una condición en la que tú estás. Por eso el reino de los cielos, ¿cuál será? Donde está Dios, ese es el reino de los cielos. Donde está Dios hay paz, donde está Dios hay amor. Donde no está Él, ¿qué hay? No hay nada. Por eso ahora, ¿qué hay en el Hades? ¿Quiénes están en el Hades? Ese rico sigue allí. 2000 años después sigue allí. Todos los que han muerto sin esa esperanza. ¿Dónde están los que seguían a Baal? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará Acab, el rey Acab? ¿Dónde estará Jezabel? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará Saúl? ¿Dónde estarán los que negaron? Siguen allí, atormentados. ¿Entienden, hermanos? No sé. Y recuerden, el Hades no es el infierno. El Hades, ellos están allí sufriendo, pero no es eterno. No es el infierno de que habló el Señor Jesucristo. El infierno es después, Apocalipsis 20, cuando sean resucitados y cuando sus almas sacadas del Hades, porque dice así Apocalipsis 20, ¿no? Y el Hades entregó a los muertos, y el mar entregó a los muertos, grandes y pequeños. Los muertos fueron entregados, los cuerpos, y las almas juntadas. El cuerpo resucita de la tierra, el alma es sacada del Hades, los junta Dios y da un cuerpo, ¿cómo? Transformado también, hablábamos la semana pasada. Es un cuerpo transformado, pero para condenación. Porque habrá resurrección de condenación y resurrección de vida eterna. Pero habrá resurrección para unos y para otros. Desgraciadamente, los que mueren sin Cristo serán resucitados. Su cuerpo saldrá del Hades. Menos mal, ya hemos salido del Hades. No, es que ahora viene lo peor. Este chico de que estábamos hablando, él estaba en una cárcel. Estaba en una cárcel, dicen que era muy buena, muy cómoda, muy confortable para los extranjeros, pero ahora la han cambiado de cárcel. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia, ya hay una condena, cadena perpetua, y la han llevado a las peores cárceles, a una de las peores. Porque así funciona la ley en este mundo. ¿A ti cuando te atrapan, te llevan a la cárcel directamente? No, te llevan a un cuartel, a un calabozo. Así, te encierran temporalmente porque tiene que haber un juez que te diga prisión incondicional o libertad o que pague y se vaya de momento hasta que le quiten el pasaporte. Así, ¿no? Pero cuando hay una condena, ¿qué dicen? Tanto tiempo en tal cárcel. Bueno, pues Dios cuando resucita a esos que no han muerto en la esperanza, cuerpos, almas, ¿dónde los envía? Al fuego eterno, al lugar de tormenta, al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos, donde no hay reposo ni de día ni de noche. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y allí Cristo dice que es el crujir y el llorar y el crujir de dientes. Llorar, crujir de dientes. Llorar, hay lágrimas, hay sufrimiento, dientes. ¿Tú quieres ir a ese sitio? Mira, si tú quieres ir a ese sitio, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Como el mundo, no hay que hacer nada. Tú no hagas nada y irás a ese sitio. Yo puedo lanzar esta pregunta. ¿Por qué el rico fue llevado a ese lugar de tormento y Lázaro no? ¿Los ricos van a ese sitio? ¿Todos los ricos van a ir allí? Sí, no, porque en Mateo capítulo 23, si mal no recuerdo, el Señor Jesucristo dice ¿no? Ahí se me ha ido el versículo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, no es ahí. Cuando dice que los ricos no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Los ricos no, dice, más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa con los ricos? ¿Es imposible que un rico entre? No es imposible, es muy, muy difícil. Ese joven rico
que vino al maestro, maestro, yo quiero tener la vida eterna. ¿Cómo heredaré la vida eterna? El Señor le dice, bueno, pues guarda los mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Dice, no, si yo todo eso lo he guardado desde jovencito. Bueno, pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que entonces se entristeció y se fue. ¿Qué ocurrió con ese joven rico? Moral, aparentemente externo, muy bien. Él había guardado la ley, aparentemente. Pero Cristo dice, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, lo das a los pobres y entonces me sigues. El Señor Jesucristo está enseñando algo muy importante. Que el que tiene puesto su corazón en las riquezas no puede heredar el reino de los cielos. Que no puedes tener dos señores, porque o bien amarás a uno o despreciarás al otro. Que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Por eso es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque un rico se va a preocupar de no perder su riqueza, de ocuparse de sus bienes, de no perder, porque cuando uno es rico, ¿qué tiene? ¿Más o menos cosas? Más cosas. Cuando tienes más cosas, ¿tienes más o menos preocupación? Más preocupación. Por eso es mejor tener poco. Tener poco. Pero tampoco nada, ¿no? Hay que tener poco. Lo justo. Manténme de lo justo. No me dejes pobre para que no robe. Como dice el proverbio, ¿no? Que no sea pobre para que no robe y tampoco que no sea rico para que me olvide de ti y te maldiga. O me olvide de ti, ¿no? Entonces tenemos que guardar en nuestro corazón. Pero la diferencia está muy clara. ¿Saben qué hizo la diferencia entre el rico y el pobre? ¿Qué hizo la diferencia entre Lázaro y el otro? Su corazón. Porque el rico, siendo rico, podía haber ayudado a mucha gente, ¿no? Pero no ayudó a nadie, ni siquiera a ese pobre que se tropezaba con él todas las mañanas. No le dio ni siquiera un pedazo de pan en todos los años que estuvo allí. Él fue totalmente indiferente. Y el rico, o sea, Lázaro, el pobre, tenía su esperanza en Dios. Me da igual. Viendo a los perros comiéndose las migajas. Bueno, da igual. El Señor me consolará. Jehová, Él se acuerda de su nombre. Lázaro, ¿cómo me llamo? Lázaro. Jehová es mi ayuda. Jehová me ayudará. Algún día Jehová me ayudará. Por eso Él pudo ir al cielo. Tenía su esperanza en Jehová. ¿El rico dónde tenía su esperanza? ¿Hay comida para hoy? ¿Hay para el banquete hoy? Así, ¿no? ¿Hay vino para hoy? ¿Hay invitados para hoy? Porque no creo que fuesen todos los días los mismos invitados. Porque hasta uno se cansa de todos los días ir al banquete, ¿no? Un día vas a un banquete, bien, 2, bien, ya 5, cansa. 10, hincha. Pero él no se cansaba de hacer banquetes. Qué curioso. Si buscan conmigo Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Hay aquí, en esta parábola de Mateo capítulo 25, en esta parábola de las ovejas y de las cabras, ¿no? En el juicio de las naciones, como se llama, no sé si se han dado cuenta, espero que sí. Mateo capítulo 25 hay 3 parábolas muy importantes. En primer lugar, la parábola de las 10 vírgenes. ¿De qué habla esta parábola? 10 vírgenes. Así a grandes rasgos les explico. 10 vírgenes significa todas las personas del mundo. Pero al igual que estas 10 vírgenes había 5 prudentes y 5 insensatas, en este mundo también así, no es que haya la mitad, sino que hay 2 clases de personas. Hay personas que se preparan y hay personas que no se preparan. Hay personas que se preparan para la vida eterna, que buscan a Dios porque el que busca halla. Y hay personas que les da igual Dios, viven para su estómago. Eso enseña la parábola de las 10 vírgenes. Que hay 2 tipos de personas, incluso dentro de la iglesia. Hay 2 tipos de personas. Hay algunos que vienen por religiosidad y hay algunos que vienen con sinceridad. Y hay que saber la diferencia. Después hay otra parábola que es la de los talentos, que es cuando este rey, este señor, se va y da talentos a sus siervos para que con esos talentos trabajen y negocien.
Eso significa la vida, cómo llevas tú la vida cristiana. Porque Dios te ha dado un don maravilloso, un regalo, que es la salvación. Pero no solo eso, Dios ha puesto en ti su Espíritu Santo, el cual tú debes utilizar para la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio, salvar almas y, por otro lugar, cuidar de tu vida en santidad, porque Dios es santo. Eso es la parábola de los talentos, a grandes rasgos habla de eso, de qué es lo que haces tú con lo que Dios te ha dado. Si tú lo valoras, lo utilizarás, negociarás y ganarás. Pero si tú no lo valoras, ¿qué harás? Como el otro, que lo escondió debajo de la tierra, lo ocultó. Y luego, la tercera parábola es el juicio de las naciones. Y aquí ya es el fin. Entonces, la primera parábola diferencia entre los que son salvos y los que no son salvos, los que están preparados y no están preparados. Aparentemente, 10 vírgenes, todas iguales, pero hay diferencia unas a otras. Talento, lo que tú haces con lo que Dios te ha dado, vida cristiana. Y por último, juicio a las naciones, es decir, el fin, la condenación eterna o la gloria eterna. Versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui forastero, me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Versículo 21, entonces dirá también a los de la izquierda, los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, amén os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mientras los leía, ¿te has dado cuenta de la clave de la cuestión? ¿A quién va a separar Dios de las ovejas de las cabras? ¿Y qué hacen las ovejas? Es que yo escuché el seminario y recibí la salvación. Es que yo iba a la iglesia todos los domingos y fiestas de guarda. Es que yo hacía... No se trata de lo que haces para ti. Es lo que haces para otros. ¿Entienden? ¿Qué hace la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso? ¿Cuál es la diferencia? Muy clara. El cristiano verdadero se preocupa por los demás. El problema es que el rico no se preocupó nunca por ese pobre Lázaro que estaba a la puerta de su casa. Jamás se preocupó por él. No es porque era rico, pero él, siendo rico, le podría haber ayudado. Miren, Abraham era más rico que este rico. ¿Sí o no? ¿Sí? Abraham, el patriarca, el padre de la fe, era más rico que ese rico. Pero Abraham creyó. Y su fe le fue contada por justicia. Este rico solo pensaba en su barriga, en su vientre. Y no le importaba nada ni nadie más. Pero el cristiano verdadero sí se preocupa por los demás. En primer lugar, por los hermanos. El que está desnudo, el que está hambriento, el que está encarcelado, el que está enfermo, el que está afligido, el que está mal. Pero no solo eso. También hay mucha gente fuera, con hambre, con sed de justicia, pobres en espíritu, desnudos,
avergonzados, muertos en delitos y pecados. El problema es que nosotros tenemos la manera de salvarlos, de vestirlos con la justicia del Señor. Tenemos la manera de liberarlos de las cadenas de esclavitud a la que Satanás los tiene esclavizados. Nosotros tenemos el poder de hacerles caminar a los pies de Cristo, porque tenemos la palabra de Dios que vive y mora en nosotros. ¿O no? ¿Es así? Debe ser así. Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué hace la diferencia? Hacer lo que haría Cristo. Cristo jamás fue indiferente a ninguna persona que se encontró. Jamás. Es más, Él fue capaz de cruzarse todo el mar de Galilea para uno que estaba lleno de demonios y liberarle. Y después volver a cruzar otra vez el mar de Galilea. Jesucristo criticó muchas veces a los fariseos. Vosotros recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, para judaizar a un gentil, y después le hacéis doble merecedor del infierno. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Trabajar para el Señor. Que lo que aprendemos en la iglesia no se quede en teoría, que apuntamos en cuadernos y que luego no llevamos a la práctica. Porque ¿quién es el que me dice Señor, Señor? Señor, Señor es el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. No el que dice, sino el que hace. Entonces se trata de llevar a cabo la obra de Cristo en la tierra y en el cielo. En la tierra ayudar a todos, a los que podamos. Y en el reino de los cielos salvando almas para la gloria de Cristo. ¿Vale, hermanos? Y queda un poco de hablar, vamos a aprovechar. Volvamos a Lucas 16 para terminar, porque nos queda el último punto, que podemos decir que es, digamos, la enseñanza práctica. En primer lugar, hemos visto a Lázaro y al rico en la tierra, diferencia de vidas, totalmente diferentes, como el norte y el sur. Hemos visto a Lázaro y al rico en el Hades, uno en el paraíso, en el seno de Abraham, y el otro en lugar de tormentos, en una llama, también totalmente diferentes. Pero hay varias peticiones. Versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y no es que Abraham le está diciendo: claro, como has recibido cosas buenas, ahora te toca recibir cosas malas. No es esa la realidad que está explicando. Le está diciendo: tú has recibido cosas buenas, pero es que con esas cosas buenas tú no has hecho nada más que para ti. ¿Entienden? Tú has recibido cosas buenas y tú las has disfrutado, no has compartido, no has aprovechado la oportunidad. Entonces tú ahora, ¿qué te toca? Sufrir. Lázaro recibió cosas malas, y no quiere decir que por recibir cosas malas, luego ya todo bueno, ¿no? Porque si tú piensas, hay personas en el mundo que han recibido muchas cosas buenas, ¿y qué pasará con ellas cuando mueran? ¿Recibirán cosas malas? No. Hay gente que ha recibido muchas cosas buenas, como Abraham, muchas cosas buenas, ¿y él dónde está? En el cielo. Igual hay personas que reciben cosas malas en esta tierra, pero como no ponen su esperanza en Dios, Dios no es su ayuda, ¿qué ocurrirá con ellos? Cosas peores. Todo no quiere decir eso así, ¿vale? Eso hay que puntualizarlo. Pero sí hay que entender que el rico tenía que haber aprovechado esas cosas buenas para hacer lo bueno, y el mendigo aprovechó su mendicidad, su ruina, para reconocer que él era pobre en espíritu, pero que Jehová era su ayuda. Continúa diciendo la palabra: además de todo, versículo 26, una gran sima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tercer y último punto: las peticiones que
Que este rico hizo a Abraham, en primer lugar, una petición: mándame a Lázaro para que moje su dedo en agua y me lo ponga en la lengua. Miren, incluso allí en el Hades, este rico se pensaba que tenía superioridad sobre Lázaro. Todavía lo seguía viendo como un mendigo. ¡Envíamelo! Como si fuese un mandado. Abraham le dice, no. No, por dos motivos. En primer lugar, ¿por qué motivo? Sería injusto. No te voy a enviar a Lázaro porque es injusto. Porque tú ya recibiste una cosa en la tierra, tus bienes, y no lo supiste aprovechar. Y este recibió males. Pero si este va allí a consolarte o a darte aunque sea un dedo mojado en agua en tu lengua, sería injusto. Y en segundo lugar, no se puede. Porque hay una cima, hay un abismo infranqueable. Si tú quieres venir aquí, no puedes, ni nosotros podemos pasar allá. No se puede. Dios ha establecido una diferencia. Una separación. Es imposible, inviable. No se puede. Entonces, segunda petición. Vale, no se puede. Bien. Envíale nuevamente, otra vez su superioridad. Pues bueno, resucítalo y lo envías a la casa de mi padre para que les testifique a fin de que no vengan a parar a este lugar. Respuesta de Abraham. Tampoco. ¿Por qué? Porque que uno resucite de los muertos no es una señal necesaria para que ellos eviten este lugar. ¿Han entendido el mensaje? Muy fácil de entender. Viendo milagros uno no puede recibir la salvación. Uno viendo milagros o señales, prodigios, no puede evitar el infierno. Señor Jesucristo, a esos que decían que Señor, Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre, hicieron milagros, ¿no? No es que vieron milagros, hicieron milagros, pero el Señor Jesucristo dice, no, esa no es la manera. Las señales pueden traer personas a las iglesias eventuales. ¿Entiendes esto? Imagínense que en esta iglesia hiciésemos milagros. ¿Vendría gente o no vendría gente? Sí, vendría gente, por los milagros. Todos los que vienen aquí enfermos se van sanados. Todos los que vienen aquí pobres se van enriquecidos. Sí, todos los matrimonios que vienen rotos se van arreglados, solucionados. Vamos, esta iglesia estaría llena. Si todos los enfermos se van sanos, si todos los pobres se van ricos, se van con bolsillos y carteras llenas de billetes. Porque aquí multiplicamos no los panes y los peces, sino los billetes. La iglesia se llenaría. ¿Pero eso quiere decir que todos irían al cielo? Seguro que ninguno iría al cielo. Verían las señales, pero no verían al autor de las señales. Ocurrió eso hace 2000 años. Veían las señales, pero no veían al autor de las señales. ¿Jesús hacía señales delante de los hombres? ¿Sí? Cura a uno que tiene la mano seca delante de sus ojos. Cura a uno ciego, San Juan capítulo 9. Lo interrogan, oye, pero tú eras ciego o te lo hacías. No, ¿cómo que me voy a hacer ciego? Yo era ciego desde que nací. Van a sus padres, ¿este era ciego o no era ciego? A ver si estáis mintiendo. Hombre, si él es mayor, preguntarle a él si era ciego o no era ciego. Y cómo ha recobrado la vista. Él es mayor, él nos puede contestar. El problema no es que ellos no vieran las señales, ellos veían las señales. Incluso cuando resucitó a Lázaro, ¿qué dijeron? Los judíos, cuidado con este hombre porque está haciendo muchas señales. ¿Y qué quisieron hacer con Lázaro resucitado? Matarlo. San Juan capítulo 11, cuando resucitó Lázaro, dicen que luego los judíos querían matar a Lázaro, porque por culpa de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en Cristo. Pero esa creencia no era real, era efímera, era esporádica. Porque después, muchos de esos que decían creer, dijeron, crucifícale, crucifícale. Entonces las señales no tienen nada que ver. Cristo dijo, los judíos piden señales, los griegos sabiduría. Vosotros pedís señales, más señal no se os va a dar. Pero si se les estaba dando señales todos los días, ellos no vieron al autor de las señales. Entonces, ¿cuál es el problema? Si alguno resucita de los muertos, ¿lo van a escuchar? No. Resucitó uno de los muertos, Lázaro, lo quisieron matar. Resucitó otro de los muertos, Cristo mismo. ¿Y qué dijeron? No, lo han secuestrado, el cuerpo lo han llevado los discípulos, lo han robado. No quisieron aceptar la resurrección de Cristo. Pero lo que va... ¡Ay, madre mía! Estoy hoy torpe. Pero lo que dijo Abraham, ¿qué es? Miren, Moisés y los profetas tienen... Óiganlos. ¿Qué significa esto?
A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Significa que para evitar el infierno, ¿qué tienes que hacer? Oír a Moisés y oír a los profetas. ¿Con qué palabras? Les voy a decir varias para aligerar. Por ejemplo, Lucas 24, 27 dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto camino a Emaús, 2 discípulos. Regresaban a ese pueblo y contaron, Cristo se les aparece, no lo reconocen y le cuentan lo que había pasado. No, es que Jesús le seguíamos, tal, le han matado los judíos. Y dicen que lo han visto resucitado, tal y cual. Y dice aquí Cristo: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En las escrituras, en el Antiguo Testamento, está escrito Cristo. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún entre vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O Hechos 28, 23. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Esto hablando de Pablo en Roma. Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué significa esta escritura? Que nosotros, para evitar el infierno y para ir al cielo, necesitamos escuchar a Moisés y a los profetas. En otras palabras, en resumidas cuentas, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Terminamos con esto, ¿por qué? Porque dentro de 2 semanas, el domingo que viene no, ya la semana siguiente comenzaremos el seminario. El seminario es sobre todo para personas nuevas que están empezando a venir, que no saben muy bien qué clase de iglesia es o qué se enseña aquí. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio tal cual Cristo lo predicó. Nosotros no somos religiosos, no profesamos una religión, profesamos una relación íntima, verdadera, con Dios, personal. Dios es nuestro Padre. Y nosotros queremos contar lo que Dios nos cuenta en su palabra. Por eso se llama Seminario de la Biblia, porque aprendemos desde Génesis a Apocalipsis lo que está escrito en la Biblia. No enseñamos todo, necesitaríamos la eternidad para enseñarlo todo, pero enseñamos lo básico para evitar el infierno, el lugar de tormento, y poder ir al cielo con 100% de seguridad. Y no somos como esos que aparecen en internet que te dicen: ¿quieres ser rico? Apúntate a nuestro curso. Pero ahí no te dan el 100% de que vas a ser rico. Nosotros te garantizamos que si tú vienes con un corazón preparado, tú pones el corazón, nosotros ponemos la palabra de Dios, y cuando se una a eso te garantizamos al 100% que recibirás el regalo de Dios para toda la eternidad, vida eterna. Pero hay que escuchar a Moisés y a los profetas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque desde Génesis capítulo 3, cuando Dios le dice a la serpiente: y haré enemistad entre tu simiente y su simiente, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. Dice: él, la simiente, te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Entonces, ya desde Génesis está esto. Esta idea de ¿qué? De Cristo. ¿Qué iba a hacer Cristo? En Deuteronomio, también habla así, Deuteronomio 18, no vamos a buscar. Hablándole a Moisés, dice: yo levantaré a un profeta después de ti, a un profeta, que a él escucharán, a él seguirán. Hablando de Cristo, ese profeta. Isaías 53. Todo ese capítulo nos habla de ¿quién? Del siervo sufriente. Ese siervo que vendrá como raíz de tierra seca, ¿no? Que no le veremos ni hermosura ni atractivo, pero le seguiremos. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ¿él qué hará? Dice que él llevará el pecado de muchos, el pecado de los hombres. Isaías 42 también habla de ese siervo. Entonces, hermanos, recordemos, ya para que ya me pasé del tiempo y nadie me ha dicho nada. Esta historia del rico y de Lázaro es una historia verídica. El Señor Jesucristo quiere enseñar la realidad del hombre. Después de la muerte hay algo más. Pero hay 2 lugares: en Cristo o sin Cristo. Lugar de consuelo, seno de Abraham, paraíso, o lugar de tormento, lugar de condenación. La diferencia no la hace que seas rico o que seas pobre. La diferencia la haces si eres pobre en espíritu, rico de corazón, rico en Dios, haces tesoro en Dios,
o si haces de esta vida el todo para ti. ¿Entiendes? La diferencia es muy clara. Si tú no tienes esperanza en esta tierra, tu esperanza estará en el reino de los cielos. Puedes recibir ese maravilloso regalo. Pero si tu esperanza está en esta tierra, de esta tierra recibirás lo que hay en esta tierra, putrefacción. ¿Vale? Entonces, aprendiendo de esta historia, espero que sea útil para nuestras vidas. Vamos a terminar y orar. Señor, que vives y reinas, te damos gracias por este tiempo. Guarda nuestros corazones, Señor, y nuestros pasos, para que aprendamos a cómo vivir dignamente y sobre todo que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Ayúdanos a entender cuál es la realidad de nuestra vida, que todo lo que tengamos en este mundo es efímero, es temporal, pronto pasará, pero que nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos, tenemos nuestro nombre escrito en el reino de los cielos, tenemos una morada no hecha con manos humanas en el reino de los cielos, tenemos a nuestro Señor en el reino de los cielos, tenemos a nuestro Padre en el reino de los cielos, tenemos nuestra esperanza, nuestra gloria en el reino de los cielos, tenemos coronas de justicia, la cual el Señor mismo nos dará en el reino de los cielos, tenemos nuestro pasaporte en el reino de los cielos, nuestra ciudadanía. Señor, todo lo tenemos allí. Ayúdanos a entender que aquí lo que tenemos es muy poco. Es más, no es necesario. Como dijo Pablo, todo lo tengo por basura con tal de tener a Cristo, por amor a Cristo. Cualquier cosa que tengamos en esta tierra, aunque tuviésemos todas las riquezas, aunque tuviésemos todos los tesoros, aunque tuviésemos todas las cosas, sin Cristo no tendríamos nada, Señor. Ayúdanos a entender que Él es nuestro tesoro y que Él es todo cuanto necesitamos en esta vida y en la venidera. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias. Vamos a cantar una alabanza para terminar.